Buenos días a todos. Gracias a la Fundación de Casas Históricas y Singulares por su iniciativa de la prestación, por invitarme, por supuesto, y a la Secretaría de Estado para Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por hacerlo posible. Me llamo Jesús Soto, pertenezco a la consultoría Altertécnica, como acabas de decir, y vengo en representación del Instituto de Coagular, también entidades ambas que apuestan por la construcción sostenible y energéticamente eficiente y por la transmisión de conocimiento, que a fecha de hoy personalmente creo que es de vital importancia. Tenemos que ser capaces de los conocimientos sobre energía de construcción sostenible, que tenemos muchos profesionales que apostamos por este tipo de disciplinas, el saber traducirlas y trasladarlas a la sociedad de alguna forma para generar demanda. En esta conferencia vamos a tratar diversidad de aspectos relacionados con la energía, el confort y la conservación. He visto, debo ser uno de los últimos ponentes a los que se les propuso participar, y entonces he visto que el programa es completísimo. Felicito a la Fundación por su elaboración, y se tocan absolutamente todos los temas. Ahora mismo hemos visto financiación, hemos visto normativa, y desde luego se tocan medidas masivas, aislantes, medidas activas, instalaciones, renovables, ejemplos. Bueno, pues yo, preparando un poco también esta presentación, quería tocar todos los aspectos, pero de una forma un tanto laxa, porque luego ya la desarrollarán el resto de los ponentes, y luego el proponer una serie de ideas que son ciertamente muy desconocidas, aunque por lo que estoy oyendo aquí hay muchos interesados en medidas pasivas. Las vamos a hablar de ellas, vamos a hablar también ligeramente de estos edificios de consumo de energía casi nulos que se hablaban, y de porque de alguna forma nosotros lo que necesitamos es saber qué necesitamos, dónde estamos y dónde queremos llegar. Y en el camino es donde podemos encontrar un montón de soluciones. Como decía hace un momento, nosotros hemos sido uno de los promotores de la plataforma de edificación para estados en España en estos últimos años, y entonces alguna experiencia tenemos en este sentido. Me van a permitir la licencia que siempre empiezo con esta transparencia cedida por WWF para este tipo de presentaciones. Debemos apostar por la sostenibilidad. Este está franco, va de árbol en árbol, con la liana, y de repente se queda sin selva, pero simplemente se va a hacer bastante daño. La interpretación que yo hago de la imagen es que debemos adecuar nuestras necesidades a los recursos disponibles y no al revés. Este hombre de alguna forma nos representa a todos nosotros, y lo paradójico del tema es que es él el que se ha quitado su propio soporte. No es él porque él la ha quitado. Tenemos que empezar a informarnos. No puedo decir que este hombre es tonto, pues vamos a informar. Yo creo que es lo segundo. Tenemos que empezar a aprender. Y la última licencia que van a permitir ustedes son escenarios futuros de extracción de petróleo. Unos muy optimistas y otros muy pesimistas. Aquí están todos. Pero de esta gráfica, realmente lo que se ve es que la extracción de petróleo, como rey de los combustibles fósiles, a fecha de hoy al menos, durante este siglo, pues va a empezar a desaparecer por temas sobre todo de financiación, por temas de coste, porque se vaya a acabar. ¿Por qué la pongo? Porque el precio de la energía tenemos que tener todos muy claro que no va a parar de subir. Es imposible. A no ser que aparezca alguna energía de las estrellas, como la fusión esta que siempre lleva 50 años para aparecer. Pero a fecha de hoy deberíamos ser prudentes y empezar a buscar ese tipo de soluciones con más años. Soluciones. Aparece la directiva 2031, hace un par de años, donde se empieza a hablar de los edificios de consumo de energía casi nulo, con una definición un tanto ambigua, para que cada Estado miembro pues, sea capaz de concretar. Algo parecido sucedía con los edificios del patrimonio histórico y con las medidas de protección que tienen que ser definidas finalmente, como comentaba Mónica anteriormente, por los Estados miembros. Esta directiva, de la existencia de esta directiva, tenemos que extraer unas cuantas conclusiones. La primera y más interesante, aunque en España nos suene un poco raro, estos edificios de consumo de energía casi nulo son una realidad. Existen a miles, existen millones de metros cuadrados construidos, aunque en España no lo sepamos.
y no sabemos realmente construir ni rehabilitar bajo estándares que desde luego no son ajenos, y desde luego que no se construya, en este caso estamos hablando de construir o de rehabilitar un edificio sin criterios de ahorro de energía, está haciendo una mala inversión. Todo tenemos que volcarnos en que nuestro edificio consuma la mínima energía. Si no lo hago, y que el problema es que se siguen haciendo edificios como se hacían hace 5 años y 10 años, y que lo saben, digamos, estos promotores no saben que existen unos edificios de consumo de energía casi nulo. Y si lo saben, no les preocupa demasiado. Bien, estos edificios se van a devaluar para una velocidad muy grande. Esta imagen es muy simpática y nos vamos a poder concluir. Aparecen 3 escenarios distintos. ¿Cómo eran las viviendas hasta el siglo XIX? Con grandes inercias térmicas, unos muros tremendos, el aislamiento prácticamente brillaba por su ausencia. Nos calentábamos con biomasa, leña, y nos abrigábamos bastante bien para pasar el crudo invierno. El siglo XX llegó la energía y llegamos los ingenieros y se nos ocurrieron toda suerte de ingenios electromecánicos para garantizar el confort térmico de las personas que habitaban estos edificios. Bueno, la imagen también es muy descriptiva. Esto es lo que hacemos los ingenieros cuando nos dejan solos. Empezamos a meter tubos por todos lados y efectivamente la casa finalmente va a funcionar, ¿vale? Pero tenemos también que empezar a armonizar este tipo de soluciones con las soluciones básicas, con las soluciones arquitectónicas. Finalmente, en el siglo en el que nos encontramos, si Dios quiere, los edificios empezarán a ser edificios muy bien iluminados con iluminación natural, muy bien aislados, con un confort interior excepcional, que es algo de lo que no se habla siempre de energía y es un error, con un confort excepcional y con unos ambientes interiores, una calidad del aire inigualable. Y las instalaciones mínimas. Realmente serán edificios calentados con el sol, en muchos de los casos, o con unas necesidades mínimas de calefacción, que es lo que anda buscando esta definición de edificio de consumo de energía que sin duda. Para que veáis lo sencillo que es, muchas veces empezamos a darle vueltas, bueno, ¿qué soluciones peregrinas podemos encontrar para empezar a ahorrar energía? Bueno, todas nuestras pérdidas de energía aparecen aquí reflejadas en estas 3 pequeñas imágenes, realmente por el momento del edificio, la envolvente, las carpinterías. Nosotros tenemos todas las pérdidas o ganancias, en algunos casos, de cada por este medio. Tenemos que intentar evitarlo. Si somos capaces de tapar esos huecos, digamos, de pérdida energética, podremos ahorrar bastante en calefacción. La imagen del centro, estamos hablando de las infiltraciones de aire no deseadas. Eliminémoslas o disminuyámoslas. El aire, en realidad, no es un gran contenedor de energía, no es un gran contenedor de calor, es un buen transmisor. Pero realmente, si nosotros quisiésemos calentar esta sala, donde estamos ahora mismo, pues seguramente en una hora, con un par de secadores de pelo, calentaríamos todo el aire que hay aquí. Seguramente. El problema es que lo que va a estar sucediendo es que el calor que estamos transmitiendo a este aire rápidamente se va a las inercias térmicas que estarán más frías y además tendremos pérdidas por suelo, por techo, por un montón de sitios. Tenemos que conseguir que tanto las infiltraciones de aire como los cerramientos nos acompañen energéticamente. Y solamente hay una tercera vía, bueno, seguramente hay una cuarta, pero esta, la tercera, la he querido poner porque es el calor que se nos va por el subidero. Realmente nosotros, la he querido poner porque efectivamente también dentro de los edificios históricos pues tenemos balnearios, tenemos establecimientos hoteleros que deberían empezar a considerar el recuperar esta energía de las aguas grises que se nos está yendo después de ser usada. No solamente perdemos el agua, perdemos la energía que le hemos inyectado a ese agua. Estas imágenes las he extraído de un manualillo que hemos repartido en la entrada, que es la que estamos intentando promocionar entre la población en colegios. Cuando hablo de colegios no hablo de colegios de ingenieros y de arquitectos, hablo de colegios de niños. Los niños tienen a mente muchísimo más abierta que nosotros y son los que, según nuestro criterio, por el criterio de muchos, nos van a tener que sacar las castañas del fuego finalmente. Sigamos con esa visión integral. Esta imagen, la parte superior, las dos imágenes representan el antes y el después de una rehabilitación energética de edificios desfavorecidos en Alemania. Obviamente se ve cómo se gana en calidad y en estética, pero en las termografías inferiores también se aprecia una diferencia
tremenda. En la imagen inferior derecha, lo que están viendo ustedes es que realmente las paredes de ese edificio están prácticamente a la misma temperatura que el aire exterior. No estamos teniendo pérdidas energéticas. Son edificios muy bien aislados. Todo esto se ha hecho mediante un estándar, que es el estándar Passive House, pero para rehabilitación, ¿vale? El que nos aparece ahí es el estándar Energy. Se aprecia también un poco más de pérdidas en las carpinterías, pero tampoco son pérdidas extraordinarias. Bien, lo que se ha conseguido en estos edificios es que realmente la potencia que necesitan para calefacción sea de 10 vatios por metro cuadrado o inferior. ¿Eso qué significa? Que si mi casa tiene 100 metros cuadrados, yo necesito el día más frío del año utilizar 1 kilovatio térmico. Es decir, el secador del pelo, pero en la posición del metro. Y eso es el día más frío del año. Es muy curioso ver que si realmente nosotros hemos considerado nuestra casa, nuestro edificio, como un contenedor térmico, si yo he tapado por los agujeros, no se me está escapando pensando en el calor como un fluido, no se me está escapando nada de calor, puedo apagar la calefacción. ¿Por qué? Si ya tengo mis 22 grados, mi temperatura, mi energía sensible la tengo, no quiero que se modifique. No tengo más que apagar la calefacción y claro, algo perderé, pero no mucho. ¿Vale? Y ahí es donde entonces algo perderé. Y eso que decía, es muy curioso ver como muchos de los edificios que hay en Centro Europa, también es cierto que es otro clima, y tenemos también calor de refrigeración, su sistema de calefacción es eléctrico. Eso no es centro libre, eso no es eficiente. Es que lo voy a usar 4 días, ¿para qué quiero eso? Entonces, tenemos un abarateamiento de las instalaciones muy interesante. Bien, en esta visión integral tenemos que utilizar varios parámetros. Tenemos que, desde luego, invertir mucho en aislamiento. La imagen aquí lo que representa son aislantes exteriores, ¿vale? En el caso de los edificios históricos, lo habitual es que esto se haga por el interior. En la imagen de la derecha pueden ver cómo se colocan las carpinterías, se colocan por el exterior y contra esas carpinterías es lo que es donde se colocan los aislantes, de forma de que además eliminamos los puentes térmicos o los minimizamos. Todo esto se puede hacer también por el interior, obviamente perdemos superficie útil, pero existe esa posibilidad. Y de hecho, algún ejemplo lo podremos ver. Las carpinterías muchas veces, hay planes Renove, esto lo hemos hablado ya en varias ocasiones con la Dirección General de Industria aquí de Madrid, los planes Renove de ventanas, las ventanas tienen que ser de una determinada, de una calidad mínima. Bien, pero todavía no nos hemos empezado a pelear con los puentes térmicos. De hecho, no nos peleamos ni con las infiltraciones. Hacemos una sustitución de ventanas, por supuesto, ganamos, pero seguimos teniendo unas fugas térmicas tremendas por esos dos motivos. Por el puente térmico, donde no están unidas con un sistema de aislante, y por el tema de las infiltraciones, dado que nos ha puesto esa tercera capa interior de materiales expansivos que van a impedir las infiltraciones de hielo deseadas. Las calidades y las posiciones de las ventanas pues, tienen que ser, lógicamente, buenas, pero adaptadas al clima. Lo que nos estamos encontrando es que en España prácticamente todas las necesidades que tenemos son de cristales dobles, no solemos llegar a cristales triples. Aunque las casas pasivas empiezan a aparecer desaplicadas por nuestra geografía, por prudencia, somos un poco novatos todavía en todo esto, se están colocando cristales triples. Bien, en las imágenes térmicas que aparecen ahí realmente son análisis de puentes térmicos y aquí lo que descubrimos es que lo más interesante en una rehabilitación suele ser colocar la carpintería en el tercio interior de la fachada. Es la imagen que hay más a la derecha. Bien, esto nos es un poco ajeno todavía, aunque algunos de vosotros ya os empezará a sonar, esa falsa puerta es parte de un ensayo, que es el test Blower, que es la marca de esta puerta, pero vamos a ver que hay otras marcas. Es una falsa puerta que lo que pretende es, mediante ese ventilador helicoidal, el sacar el aire forzando una diferencia de presión entre interior y exterior. Si estamos sacando aire, ese aire tiene que estar entrando para conseguir, mientras se hace el ensayo con termografías o con trazados por humo, como en la imagen inferior, somos capaces de ver por dónde nos está entrando ese aire. Esto es perfectamente aplicable a edificios históricos. Si utilizáis el trazado por humo, os intoxicaréis un rato, ¿vale? Pero porque entra humo por todos sitios. Es increíble. En la imagen intermedia, en la imagen central, lo que aparece están aplicando esas cintas en el perímetro
de las ventanas precisamente para eliminar esas entradas de aire, esas entradas de infiltraciones que lo que... En el momento que nosotros tenemos un poco de viento, de brisa en el exterior, se genera esa diferencia de presión entre interior y exterior, es cuando empieza a aparecer el tema de las infiltraciones. Si no hay brisa, si no hay viento, en mi casa no hay infiltraciones, ¿vale? Por eso tenemos que forzar la situación de alguna forma. Y esto va a representar un salto cualitativo muy interesante. Si yo he invertido muchísimo en el tema de las infiltraciones, me las he cargado, puedo empezar a tener los problemas de humedades, de contaminación interior. Que sepan ustedes que hay más contaminación dentro de sus casas que fuera. Entonces, la única forma que tenemos de eliminarlo es filtrar ese aire. Bien, el código técnico nos obliga de alguna forma a estos sistemas de ventilación mecánica controlada de simple flujo, en el que de alguna forma propone el hacer aberturas en fachadas o carpinterías, también pueden ir con conductos, en los locales secos y introducir el aire de renovación, que será calentado o enfriado por el sistema de climatización y es arrastrado hacia los locales húmedos, cocinas, cuartos de baño, desde donde ahora sí son expulsados al exterior mediante procedimientos híbridos o mecánicos. Bien, ¿qué es lo que proponemos? Pues en vez de hacer esos agujeros en las fachadas, vamos a meter una segunda red de conductos de admisión. Evitaremos una red pequeñita, que es la misma que teníamos antes de extracción, con su ventilador, y otro de admisión que nos mete el aire y que llega a sus locales secos, a los dormitorios y salas de estar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo más interesante de todo esto no es energética, no es la energía, es la calidad ambiental, porque ahora yo me puedo permitir el poner un filtro de cualquier tipo, un FSI, un electrostático, a la entrada de la red de admisión, de forma de que la calidad ambiental que yo voy a empezar a tener en el interior de mi edificio, porque es una vivienda, será muy superior al que tenía. No voy a tener polvo, no voy a tener alérgenos, voy a tener estabilizada la humedad absoluta que yo tendré dentro de mi vivienda será la misma que en el exterior, no la relativa, son cosas distintas. Me he cargado de estos psicométricos porque no me la dan. Y por supuesto esta ventilación la podemos controlar con sistemas muy sencillos, ¿vale? Simplemente os pongo ahí algunos dispositivos para regular esos caudales. ¿Qué tengo además la posibilidad? Esos dos ventiladores de los que estábamos hablando los podemos meter en el mismo mueble, que sería este mueblecito que aparece ahí en la entrada, ¿vale? Y en ese mismo mueble ahora lo que puedo hacer es meter el recuperador de calor, ese intercambiador aire-aire de forma hexagonal que se está poniendo tan de moda en nuestros edificios. Bien, ¿qué es lo que tengo ahora? Pues tengo una instalación que me garantiza una calidad interior ambiental superior a la que ahora mismo teníamos y sin perder energía, o perdiendo muy poca. Estos recuperadores están alcanzando hablando del 95% de la recuperación, es decir, no pierdo mucha energía por estar ventilando continuamente. Y además lo tengo de una forma controlada, porque que sepan ustedes que el aire en sus viviendas, en sus edificios, campa a sus anchas, entra cuando le da la gana y se lleva con ello la energía de sus calefacciones. Por eso es importante invertir también en la parte de las infiltraciones de aire, antes de plantearnos eso. Sí, en núcleos urbanos como Madrid están tan contaminados, esto debería ser obligatorio, pero no por energía, sino por salubridad. Y lo último es el control solar. Tenemos distintas suertes de dispositivos también para favorecer o no estos efectos invernaderos que nos proporcionan los vidrios, ¿no? Es lo que estamos persiguiendo también un poco en las casas pasivas, estas presiones que comentaba uno de vosotros antes. Efectivamente, a nivel de refrigeración, lo que os puede venir muy bien en invierno, nos puede venir muy mal en verano. Bueno, es fácilmente controlable. Yo creo que es una medida pasiva, estos toldos, cerramientos verticales o horizontales en función de la orientación de la fachada, muy fáciles de implementar. Y bueno, pues esta es la visión general. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que perseguir? Algo muy sencillo. Algo que no es nuestro edificio. Necesitamos, o nos gustaría tener un edificio muy bien aislado, del que le entrase muy bien iluminado, le entrase el sol por ventanas, ¿vale? Que esa energía que tenemos por radiación se quedase en nuestra casa y además tendríamos un sistema de ventilación que garantizase las condiciones ambientales interiores, ¿vale? Esto es lo que tenemos que intentar perseguir. Otra cosa es que se puede. ¿Y cuál es mi sistema de calefacción? Mi geotermia, biomasa, de esto se hablará en posteriores ponencias. Y en patrimonio histórico. ¿Qué diferencias tenemos con respecto al parque edificatorio de edificios actuales?
pues realmente es un tema de escala. Es decir, la cantidad de energía, la cantidad de infiltraciones que tenemos respecto a un edificio no tan antiguo, no tan histórico, no tan singular, es la cantidad de energía que pierde. Nada más. Es decir, tendré que invertir un poquito más. Y luego tengo otros condicionantes técnicos, en este caso, que normalmente afectan a las fachadas catalogadas y me impiden, de alguna forma, aislar por el exterior. Porque, claro, ese es el bien protegido. He copiado aquí el texto que les han dado a ustedes para estas ponencias y pone desconocimiento generalizado sobre cuáles son las medidas prácticas en este tipo de edificios. Y en todos. Es decir, el desconocimiento generalizado es integral para todo el parque de edificios que tenemos. Y desde luego tenemos el problema de que, lo que estábamos comentando antes, se han de respetar los valores culturales de estos edificios, evitando intervenciones que puedan ser irreversibles. Hay una estricta reglamentación, ya se ha hablado de normativa, y efectivamente también aparecen nuevos usos. De repente un edificio que antes era, ahora es un hotel, ahora es un centro comercial, ahora hay que buscar una solución para cada uno de ellos. Bien. Cuando hablamos de climatizar un ambiente interior en un edificio histórico, tenemos que tener en cuenta si realmente lo que necesitamos es un sistema de climatización para el confort de las personas o un sistema de climatización para el confort de los objetos orgánicos museables que tenemos ahí. Es lo que se llama climatización de conservación. ¿Vale? Entonces, un microclima interior inadecuado se puede traducir en daños materiales muy graves, muy caros, sobre el patrimonio que tenemos ahí. Sobre todo en el caso de los objetos orgánicos, no tanto de los inorgánicos. Cuando hablamos de climatizar un espacio, o sea, de hacer una climatización de conservación, tenemos que volcarnos sobre todo en el control estable de la humedad relativa. Ahora veremos por qué. Y sin embargo, también tenemos, en segunda instancia, que luchar por controlar unos límites mínimos en la temperatura, precisamente para evitar condensaciones y escarchas interiores. Cuando hablamos de una climatización para el confort térmico humano, la cosa es al contrario. La humedad no nos importa tanto, que también, pero lo que prima, desde luego, es la temperatura. Nos tenemos que mover en otros márgenes de termodinámicos. ¿Qué otra opción tenemos? No hacer nada. Oye, pues fíjate, como aquí no viene ni nadie y no tengo dinero, pues no la climatizo, y ya está. Bueno, puede ser muy interesante edificios que nunca han estado climatizados. Antes hablaba de la Catedral de Toledo. Bueno, pues yo voy a hablar de la Catedral de Burgos, pero vamos, las ideas son las mismas. Es muy posible que en la construcción, en algunas ocasiones, se no hace nada. Bien, aquí me traía yo unas notas, un segundín. Precisamente sobre esas condiciones de temperatura y humedad y sus límites que tenemos que tener en la climatización de conservación. Bien, de esto en realidad no se sabe tanto desde hace tanto tiempo, como sucede como casi con todo. Realmente las primeras notas que empiezan a aparecer en el tema de la climatización de conservación eran, las primeras que yo he encontrado, al menos son en 1960, cuando se hablaba de que la humedad, siempre es la humedad la primera, tiene que oscilar entre el 50 y el 70%. ¿Por qué? A lo mejor tengo una serie de objetos orgánicos que se han movido sin el 40%. Y sin embargo ahí están. ¿Vale? Hay temperaturas que deben oscilar entre 15 y 22%. En 1979 el Instituto de Conservación canadiense, más por seguridad que por otra cosa, dijo, mira, 50% y más menos 3 o más menos 5, pero nada más. Y en temperatura 21 grados y más menos 1. Bueno, eso lo que consiguió es que durante unos años encareció muchísimo los sistemas de climatización que podemos tener en este tipo de edificios.
Posteriormente apareció el contenido estabilizado de humedad. Este nuevo concepto lo que nos dice, este nuevo concepto relaciona la higrometría con los conceptos de conservación y presenta el ratio entre la calidad de vapor de agua que un objeto retiene cuando ha conseguido el equilibrio con el ambiente en el que se halla inmerso, expresado en tanto por ciento de su peso neto seco. Partiendo de estas citadas condiciones de equilibrio, un descenso en la humedad relativa hará que el objeto ceda humedad al aire y un aumento de la humedad relativa hará el efecto contrario, de una reabsorción. ¿Qué sucede con todo esto? Pues que tendré también determinados esfuerzos tangenciales superficiales en algunos objetos que pueden dañar. Entonces, esto el gestor del patrimonio que se pretende climatizar tiene que tenerlo muy en cuenta. Finalmente tenemos el impacto invasivo y la reversibilidad. Los sistemas de climatización no duran toda la vida. Además vamos evolucionando. Nuestro sistema de climatización superpensado, dentro de 25 años seguramente nos toque retirarlo o actualizarlo. Vamos a intentar que hacer eso, pues el edificio pues, no haya sufrido. Y por supuesto hay que evaluar todas las opciones. Y esto que tenéis aquí fue un informe que nos solicitó la Junta de Castilla y León hace años para, precisamente cuando empezaba a hablarse del sistema de la calefacción de la Catedral de Burgos. Se analizaron montones de posibilidades, pero luego se combinaba, había que evaluarlo en función de la distribución espacial, de la distribución temporal, porque las calefacciones pueden ser continuas y permanentes o intermitentes. De esto vamos a hablar un momentito ahora también. Los sistemas de calefacción o de climatización pueden ser globales, generales o locales, ¿vale? Y luego el impacto visual lo empezamos tanto el impacto visual como el impacto invasivo y el nivel de reversibilidad lo valorábamos entre -2 y +2, ¿vale? Siendo -2 muy mal y +2 muy bien. Muy bien lo había dicho, la verdad. Y luego los contaminantes que nuestro sistema de climatización aportaba a este tipo de edificios. La acción sobre la humedad relativa de nuestro sistema de climatización y su temperatura al final, ¿vale? Con todo esto por lo menos podemos sacar conclusiones. Es importantísimo evaluar todo esto. Bien, en el caso de la Catedral de Burgos, ahí tenéis una imagen interior que me parecía interesante porque tiene un tapiz, tiene objetos orgánicos y tiene vitrinas climatizadas. Bueno, al lado pues he puesto un ciclométrico donde aparecen una serie de puntitos verdes, un polígono un poco extraño que representa los valores medios termohigrométricos de las condiciones exteriores de Burgos, ¿vale? Estas condiciones exteriores trasladadas a un edificio tan grande, por ejemplo, o un edificio con grandes energías térmicas, realmente se parecen mucho. La única diferencia seguramente sea de 2 o 3 grados, a mayores dentro de lo que es ese espacio. Bueno, el rectángulo grandote que tenéis, sacado también esto de este moradito, está sacado de una revista especializada, nos indica las condiciones que según estas revistas tan especializadas tenemos que conseguir para que no haya un deterioro o un biodeterioro de los objetos orgánicos. Y el rectangulito o el trapecio este raro, también moradito, pequeño, son las condiciones térmicas humanas. Si os dais cuenta, no coinciden. Dice, bueno, tengo que apostar por una cosa o por otra. Resulta que para tener yo confort tengo una serie de variables sobre las que tengo que actuar. Y en estas variables entran algunas en las que jamás se meten. Digo, bueno, ¿y por qué no les dais un jersey a estos chicos que vienen en invierno y que después van a la salida? Total, hay que pagar entrada, ¿no? Bueno, es una idea, y no había falta de calefacción. Esto sigue dando vueltas, todavía no está resuelto. Bien, sin embargo, sí que es cierto que para garantizar esos porcentajes de humedad relativa tendremos que calentar en algunos casos. Vale, otra pincelada. Pasamos página y vamos a hablar ahora de la sensación térmica, que es el gran olvidado de las instalaciones de climatización de todos tipos, de todo tipo. Siempre nosotros nos hemos volcado en el tema bueno, necesitamos 20 grados aquí en el aire, eso es falso. Sobre el confort térmico humano actúan una serie de variables. Una es cierto que la temperatura del aire es la más fácil de tratar, pero por supuesto tenemos la humedad. Tenemos una tan importante o más que la propia temperatura del aire, que es la temperatura radiante media, que en el caso de los edificios históricos
cobra especial relevancia. Tenemos la velocidad del aire, muy interesante en zonas donde necesitamos una refrigeración. Si la combinamos esa velocidad relativa del aire con las inercias térmicas de algunos de los edificios, el resultado puede ser increíble, de cogernos una pulmonía sin necesidad de una bomba de calor que nos esté enfriando. Bien, perdemos y nos interrelacionamos con el medio ambiente interior por un montón de formas. Por conducción, cuando estamos sentados, por los pies, cuando estamos de pies, por el aliento, por evaporación, tenemos pérdidas por evaporación, por supuesto por convección y algo que muchas veces se nos olvida, por radiación. Nosotros radiamos nuestro calor a superficies frías y somos radiados por superficies cálidas. Esto es muy típico en edificios mal aislados. Y ahora vamos con un ejemplo. Vamos a hablar del índice de confort. Vosotros lo señaláis, para que veáis los vueltas en la cabeza. Y vamos a hablar del índice de confort muy sencillito, que se llama temperatura operativa, que realmente es una temperatura de sensación térmica, lo que yo siento. No es la temperatura del aire. Viene siendo la media aritmética entre algo que se llama temperatura ambiente media y la temperatura del aire. ¿Vale? Me he centrado en esta porque es una fórmula muy sencillita. Hay muchísimas más, de hecho más largas que un brazo. Supongamos por un momento un ejemplo. Queremos rehabilitar una antigua panera donde tengo unos para bodas, banquetes y comuniones. Y tengo, este es un ejemplo que se me ha dado. Resulta que tenemos esos muros de 1 metro. Esos muros de 1 metro que cuando llegue el invierno y yo quiera poner mi sistema de calefacción el fin de semana, que es cuando tengo el evento, lo que va a suceder es lo siguiente. Todavía no me meto con elementos terminales, ni con sistemas de calefacción o de refrigeración. Yo empiezo a inyectar energía térmica ahí, ¿y qué es lo que va a suceder? Esa energía térmica, probablemente gran parte de ella vaya al aire, ¿vale? Es lo que más habitualmente se está haciendo, pero rápidamente va a ser absorbida por todas las energías térmicas de mi edificio. Y tú, la idea que vas a tener es que venga a calentar y no consigues nada. Resulta que cuando llega el final del fin de semana, aquí se empieza a calentar, porque ya has conseguido un poco de equilibrio térmico con el exterior. ¿Pero qué es lo que has hecho? Has estado calentando las superficies exteriores. Has estado calentando la envolvente del edificio. Que muchas veces queda muy interesante, ¿no? Ver tanta piedra en el interior, no como es la. Bien. Bueno, pues esto pasa continuamente. Nosotros, vamos, yo vengo de Segovia, y en Segovia la mitad de los edificios rehabilitados funcionan así. Y estamos acostumbrados a matar moscas a cañonazos. Pondré otro ejemplo. Imaginaos, y me voy al terreno agrícola, imaginaos una nave de pollitos, ¿vale? Donde tenemos una zona la nave tiene 500 metros cuadrados, pero resulta que en 10 metros cuadrados es donde tengo los pollitos más sensibles, que lógicamente necesitan unas condiciones térmicas muy concretas. Bueno, pues los señores agricultores, que muchas veces son más inteligentes que nosotros, ¿qué es lo que hacen? Que ponen un suelecito radiante sobre 3 metros cuadrados, o les ponen unos sistemas radiantes por iluminación sobre ellos, y ahí es donde ellos acurrucan. Pero no calientan los 500 metros cuadrados, porque eso sí que es un despropósito. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo en muchos casos, que lo sepáis. Entonces, tenemos que empezar a hablar de climatización localizada. Si veis esa fórmula, podéis observar que yo puedo tener calor a 18 grados si la temperatura radiante que me envuelve es la apropiada, el rango de esa temperatura radiante, ¿vale? O puedo tener, si estamos en verano, por ejemplo, yo puedo tener una sensación térmica muy aceptable a 27 o 28 grados, bajando la temperatura radiante. Ambos casos pueden valer. ¿Y por qué hablo tanto de temperatura radiante? Porque es la que nos va a permitir climatizaciones localizadas. Es decir, quiero climatizar ese metro cuadrado, no quiero climatizar nada más. ¿Por qué? Porque otra cosa a lo que estamos acostumbrados es a olvidarnos de los objetivos, tanto en la musealización de espacios como en el confort térmico de las personas. Nosotros necesitamos estar confortables, no necesitamos tener el aire a 21 grados, necesitamos estar confortables. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pensemos que hay más parámetros que intervienen. Y por supuesto no puede pasar esto. ¿Qué podemos hacer en nuestra panera rehabilitada que ya hemos puesto nuestro sistema de calefacción espantoso y que consume un montón? Bueno, pues por lo menos durante el invierno lo que puedo hacer es proteger esas paredes con tapices o con tejidos gruesos. ¿Por qué? Porque rápidamente estoy apantallando esa superficie fría que tengo de mi cuerpo. Si yo pongo un paramento, un
obstáculo, de forma de que la superficie interior de esa cortina tenga la misma temperatura que el aire que estoy calentando, no estoy aislando al edificio, ¿vale? Algunos dirán, vale, esto no es aislamiento, pero en 5 minutos tengo confort térmico, no cuando se acaba el fin de semana. No sé si veis la diferencia. No es aislante térmico, estamos intentando solventar una solución. En muchos edificios donde ahora realmente pues, no tenemos esos recursos, muchos de nosotros, para aislar exteriormente nuestra vivienda o interiormente nuestra vivienda, a lo mejor podemos llegar a este compromiso. Voy a forrar las ventanas, voy a poner algo medio elegante, unas cortinas del IKEA que sean un poco densas, ¿vale? Y bueno, por lo menos tendré una sensación de confort que antes no tenía. Y que sin embargo sí que tienen aquellos que están rehabilitando sus viviendas. La diferencia realmente en lo que sería una climatización continua, es decir, yo la estoy utilizando 24 horas al día, no va a ser grande, es decir, energéticamente no me dice nada. Ahora, confortablemente he ganado mucho. Pero en una climatización intermitente, llevo el fin de semana porque necesito un rato, esto, desde luego, es una solución inmejorable. Bueno, pues esto lo sabían no sé si nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, pero se utilizaba mucho. Sistemas focalizados, algunos más. Bueno, pues mirad, cosas muy próximas. Esto se llama calefacción de banco. Y para iglesias, muchas de estas ideas vienen de Centro Europa también. Bueno, pues realmente lo que estaban haciendo era calentar pequeños espacios de forma de que no radiasen. Los señores feligreses que venían aquí, muy creyentes, y por lo menos que durante un ratito estuviesen confortables. Aquí aparece, mirad esa imagen de abajo, ese rollo que aparece ahí, eso es un folio radiante, ¿vale? Lo que están haciendo ahí es ponerlo tanto en los asientos como entre los bancos, de forma de que por lo menos durante un rato este sistema de baja inercia térmica pues me esté calentando a los que asisten a la iglesia. No estoy calentando la iglesia, estoy calentando el banco. ¿Entendemos los proyectos que decíamos antes, ¿no? Y el señor párroco pues también tiene derechos, ¿no? Entonces le podemos poner alfombras térmicas en la parte inferior, incluso en el altar. ¿Funciona esto realmente? Pues mirad, nosotros desde hace años en nuestro estudio tenemos este tipo de calefacción, tipo de función. Tenemos alfombras puestas en los puestos de trabajo y bueno, pues nos radian cuando nos hace falta. Y por supuesto ponemos una calefacción adicional, pero normalmente no pasamos de los 19 grados dentro de nuestras oficinas, no ponemos 22 grados. Bien, otro tema que no se utiliza mucho en los edificios de bajo consumo de energía y que también es aplicable a rehabilitación histórica es el sistema de ventilación que estábamos comentando antes. Metemos el aire, lo filtramos, importantísimo, eliminamos todo el resto de polvo, ¿vale? Podemos hacerlo con filtros electrostáticos que ni siquiera, solamente hay que lavarlos cuando ya están corbatados y lo extraemos, ¿vale? No es un sistema de calefacción, es un sistema de recuperación de calor que podemos intercalar entre esos dos flujos de aire. Bien, algunos ejemplos de materiales, porque dicen, es que esto no se puede hacer. Bueno, pues se puede hacer con conductos metálicos. Fijaos en la imagen inferior, esos conductos tienen 55 milímetros y podemos meter bastante caudal por él, al menos del que necesitamos para garantizar el confort térmico humano. No son conductos de climatización, no penséis en los grandes conductos que nos vienen en todas estas salas, ni en rejillas tan grandes como la que podéis ver aquí, ni función de retorno. Estamos hablando de rejillitas así, ¿vale? De hecho, algunas de estas instalaciones, las canalizaciones hidráulicas, son mucho más grandes que los sistemas de ventilación, las canalizaciones de ventilación. Materiales que se empleen en Europa y aquí, ahora en España, pues hay cientos y se pueden esconder en múltiples sitios. Ahora pondremos algún ejemplo de alguna imagen. Bien, este le puse realmente porque era un estudio de rentabilidad que hicimos hace unos años, en el que se ponía de manifiesto que tanto las calderas de condensación de gas como la biomasa como la geotermia prácticamente tenían los mismos rendimientos económicos en operación, cuando las instalaciones pueden ser un poco distintas unas que otras. Por supuesto, las peores son las eléctricas, las de efecto Joule, seguidas de gasoil y de propano. La geotermia no estaba mal. Bueno, esta imagen la hemos puesto porque nos parece muy descriptiva, aunque se puede centralizar en hoteles, en comunidades de vecinos, un
un solo aparato para toda esta gestión, y se trata de un sistema de recuperación de aguas grises. Nosotros, como decíamos antes, utilizamos, hacemos uso de ese agua caliente, de ese agua, le integramos el calor, la usamos, ya tenemos consumidero alegremente. Bueno, se puede recuperar, y además, como estamos partiendo de una fuente de energía estable, lo que tenemos son unos rendimientos enormes. De hecho, los TOPS que se están manejando para este tipo de instalaciones son del 6,5, que son 650%. Cada kilovatio eléctrico que metamos, recuperamos un 605 kilovatios térmicos. ¿Vale? Algunos ponentes luego hablarán también de la parte eléctrica y de algunas consultas que han salido aquí precisamente sobre la nueva reglamentación eléctrica, ¿vale? Que sepáis que es muy fácil alimentar eléctricamente, de hecho, una vivienda con un pequeño salto hidráulico de 1,5 metros, con un pequeño molinito. El salto hidráulico, la verdad es que los que tengáis la suerte de estar al lado del río, pues os viene bien aquí saber porque eso lo tenéis contigo, ¿vale? De hecho, ese tipo de sistemas se están empezando a colocar con paneles, alimentados con paneles fotovoltaicos. Es decir, la recuperación de aguas grises ya va con paneles fotovoltaicos, no va con paneles térmicos, debido al consumo tan bajo. Y algunos ejemplos. Este edificio ganó el primer premio del concurso iberoamericano Passive House, que es la rehabilitación y ampliación en la floresta del arquitecto Josep Munies. El edificio que tenéis ahí, pero lo voy a explicar porque vamos muy mal de tiempo. La fachada era catalogada, con lo que no podíamos tocarla, pero sí se les permitió el utilizar, el alterar ligeramente, alterar las fachadas laterales y traseras, ¿vale? Entonces ahí aparece esa plancha de EPS que se pusieron por los laterales, y luego se finalizaría todo esto con un salto. Por supuesto, la fachada principal se aislaba por el interior, las carpinterías se modificaron todas, se pusieron carpinterías de gran calidad, y la fachada interior, lógicamente, se tenían unos puentes térmicos que hubo que hacerlos, que hubo que minimizarlos, aislar también hacia el interior un poco, 1 metro normalmente, y el sistema de ventilación, donde se aprecian los conductos que aparecen por ahí con recuperación de calor para garantizar esa calidad ambiental. Era rehabilitación y ampliación, que salió esto a ¿vale? Y la verdad es que es un proyecto extraordinario, pues os animo a que lo visitéis. Bien, aquí tenemos otro que es en la serranía de Ronda, una rehabilitación de edificios de un cortijo. Ahí se aisló la cámara con corcho y exteriormente luego con cáñamo, los cubiertas con cáñamo, un proyecto muy sostenible. Se hicieron canalizaciones exteriores, tanto de ventilación como para el resto de las instalaciones, saneamiento, etcétera, por ese tipo de calles. Estamos hablando ahí de más de 1000 metros cuadrados, era una obra muy grande. Las terminaciones donde no se podía llegar con un conducto grande, pues se iba con conductos muy estilizados. Estos son de 55 milímetros que os estaba diciendo. Bueno, estas imágenes no las pongo para ver si sois capaces de ver un solo conducto o una sola rejilla. Están ahí, lo que pasa es que no lo veis. Digamos que son fáciles, digamos, cuando estamos hablando de ventilación, de confort, ventilación higiénica, no estamos hablando de sistemas de ventilación de climatización, ¿vale? Pues las dimensiones de estas instalaciones son mucho menores. Pues nada, animarles a ustedes a que sigan apostando por la sostenibilidad. Me toca, como socio de la plataforma, invitarles a la 5ª conferencia española Passive House, que será en Gijón este año, los días 17 y 18 de octubre. Muchas gracias.